En la República Dominicana se conocen varios casos de avistamientos de almas en pena, víctimas de accidentes de tránsito en los lugares donde ocurrieron estas desgracias, pero hay uno en particular que es conocido por todos los dominicanos, una pareja de recién casados que fallecen en la autopista de las Américas, tragedia de la cual no se documenta la fecha exacta, pero algunos relatos de personas cuyos parientes supuestamente fueron testigos de los hechos cuentan este relato. Se trata de la historia de la Reina de las Américas. Todo comienza en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, donde hace ya unos años se reporta la muerte de una joven llamada Natalia Cos, una mujer muy hermosa, ex reina de belleza local, a la cual se la conocía popularmente como la reina del pueblo. Natalia tenía todo lo que cualquier chica podía desear, era bella, tenía una vida muy acomodada, era admirada por todo el mundo, no dejaba de atraer miradas y además estaba comprometida con un joven y apuesto músico. Luego de una relación de varios años con este artista, decidieron contraer nupcias. Tras el festejo, Natalia y su ahora esposo viajaban por la autopista de las Américas en República Dominicana en dirección al aeropuerto internacional que lleva el mismo nombre de la mencionada autovía, donde tomarían un avión que los llevaría a su luna de miel. Era una noche un poco lluviosa y la autopista se encontraba mojada, además de estar muy resbaladiza por el efecto del salitre marino. De repente, un auto se atravesó y el joven músico perdió el control del automóvil, estrellándose contra uno de los muros de contención, siendo el fin de la joven pareja, de la cual solo se recuperó el cuerpo de la joven por pedazos. Un mes luego del accidente, empezaron a reportarse testimonios de personas diciendo que cuando llovía se veía a una joven vestida de novia vagar por la autopista. Varios hombres aseguraron haberla visto, entre estos un taxista que al pasar por esta autopista vio a la joven que vagaba por la orilla de la carretera vestida de novia. El taxista, aunque extrañado, se detuvo y la hizo subir a su vehículo para llevarla a su casa. Cuenta que durante el camino hablaron de varias cosas, hasta que al llegar a cierto punto de la autopista, ella dijo: "Cuidado, en esta parte morí yo". Confundido, el conductor giró la vista a la chica y entre sorprendido y aterrado, se encontró con que ésta había desaparecido. Se le heló la sangre y las manos le comenzaron a temblar, lo que hizo que perdiera el control del vehículo, que junto con el estado de la autopista hizo que lo terminara volcando. Despertó horas después, con mucho esfuerzo, pudo salir del automóvil y todavía perturbado por el episodio de la chica y el accidente, llamó a emergencias, gracias a quienes hoy vive para contar su aterradora experiencia. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, TikTokers. Sofía acababa de llegar al pueblo de Haynesville. Se había mudado con su padre hacía unas semanas y necesitaba dinero para sus cosas. Quería ahorrar para comprarse un coche. Decidió buscar trabajo y se acercó al supermercado para preguntar si tenían un puesto para ella. No necesitaban gente, pero vio un anuncio en el tablero que decía que se buscaba niñera para cuidar de 3 niños. Había un número de teléfono. Llamó. Le contestó la señora Henderson y le dijo que se pasase esa misma tarde. Cogió su bicicleta y pedaleó hasta la casa de los Henderson, que estaba algo aislada. Era una casona grande y vieja. El cielo estaba despejado y la temperatura era agradable. Dejó su bici junto a un árbol y timbró. Los dos padres la recibieron en la puerta. Eran una pareja joven que esa noche tenía una fiesta. Uno de los compañeros de trabajo de la madre se jubilaba y le iban a hacer una gran despedida. El interior estaba decorado con mucho gusto, pero se notaba el paso de los años. Las paredes estaban algo descoloridas y los suelos crujían. Le dejaron los números de emergencia en la nevera y dinero para que pidiera una pizza. Se tomaron la pizza y vio una película con los niños mientras comían palomitas. Las criaturas eran unos angelitos, se portaron muy bien y sobre las 10 los acostó en sus camas sin que protestaran. Les leyó un cuento y encendió el vigilabebés. Después bajó a ver la televisión. Sofía quería terminar una serie a la que estaba muy enganchada, solamente le quedaban 2 capítulos. Se estaba poniendo cómoda en el sofá cuando sonó el timbre del teléfono. Respondió, y todo lo que escuchó fue una respiración pesada seguida de una voz de hombre. La voz le preguntó: ¿Has visto cómo están los niños? Asustada, colgó el teléfono. Trató de convencerse a sí misma de que debía ser una broma. Algún gracioso que sabía que iba a cuidar a los Henderson esa noche. Revisó el vigilabebés. Todo parecía en calma. Volvió a poner su serie, pero unos 15 minutos después, el teléfono volvió a sonar.
Cogió el auricular y escuchó una risa histérica desde el otro extremo de la línea. Entonces la misma voz preguntó: ¿por qué no has ido a ver cómo están los niños? La niñera tiró el teléfono. Miró por la cámara y todo parecía estar bien. Igualmente la pobre Sofía se asustó un poco y decidió llamar a la policía y después subiría a comprobar. El agente que le respondió le dijo que si el hombre llamaba nuevamente debía tratar de mantenerlo hablando. Eso le daría tiempo a la policía para rastrear la llamada. No tenían muchos efectivos esa noche, se había producido un robo y la patrulla tardaría un rato en llegar. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, el teléfono sonó por tercera vez, y cuando la niñera contestó, escuchó la respiración pesada de nuevo. La voz repitió: realmente deberías ir a ver cómo están los niños. Sofía se quedó escuchando mientras el hombre reía histéricamente durante mucho tiempo. Colgó el teléfono de nuevo y casi de inmediato volvió a sonar. La llamada procedía de la estación de la policía. El agente le gritó: ¡salga de la casa ahora mismo! ¡Las llamadas vienen del teléfono de arriba! Sofía dejó caer el teléfono en estado de shock. Sentía que se iba a desmayar, pero de repente oyó pasos pesados que bajaban las escaleras. Sin detenerse por un segundo, salió corriendo de la casa lo más rápido que pudo. Al cerrar la puerta principal detrás de ella, una mano de hombre se estrelló contra el vidrio. Ella gritó y salió corriendo a la calle justo cuando llegó el coche de la policía. La policía registró la casa y en el dormitorio encontraron un hacha ensangrentada tirada en el suelo, junto al teléfono de arriba. Se temieron lo peor. Escucharon un ruido procedente del armario y lo abrieron con cuidado. Eran los niños escondidos, aguantándose el llanto. La ventana trasera estaba abierta y la brisa soplaba a través de la cortina. No había ni rastro del loco que había hecho las llamadas telefónicas. Había escapado tan pronto llegó la policía. Sofía y los niños se quedaron abrazados en el sofá mientras llegaban sus padres. Ya los habían avisado y estaban a punto de llegar. Pero de repente volvió a sonar el teléfono. En un parque de la Ciudad de México, los niños acostumbraban ir a divertirse en los juegos a todas horas. Cerca de ahí vivían dos amiguitas que siempre iban a sentarse en los columpios, Itzel y Marisela. Como sus casas estaban justo frente al parque, sus familias las dejaban salir a veces por la noche, sobre todo si no tenían que ir a la escuela al día siguiente. Así, las dos chiquillas crecieron juntas y lo que más les gustaba era jugar de noche a balancearse, pues no había otros niños que se acercaran para reclamarles que les dejaran un lugar. En una de aquellas ocasiones, estaban las dos riendo en sus respectivos columpios. Ya el sol se había puesto y estaba muy oscuro. En el lugar solo se escuchaban sus risas y el ir y venir de los avejentados juegos. Todos los demás chicos se habían marchado. «Oye, Itzel, mira». Marisela señaló a un columpio cercano y vieron que había otra niña de espaldas a ellas, balanceándose lentamente. No le habían escuchado llegar. «¿Quién será?», preguntó Marisela. «No sé, nunca la había visto por aquí y no se le ve la cara. ¿Por qué estará tan solita? A lo mejor es nueva por aquí y no tiene amigos. Hay que invitarla a jugar, ¿no?». Itzel y Marisela se bajaron de sus columpios y se acercaron a la pequeña solitaria. «Hola, ¿quieres jugar con nosotras?». La niña no respondió ni volteó a verlas. Las chiquillas se acercaron unos cuantos pasos más en su dirección. «¿Hola? ¿No nos escuchas?». En ese momento, la niña movió la cabeza un poco como para voltear por encima de su hombro, pero de repente giró toda la cabeza en un ángulo imposible hasta que la misma quedó completamente invertida sobre su cuello. Sin embargo, lo peor no era eso, sino el rostro de la cría que exhibía una expresión malsana y demoníaca, una cara tan horrible que al mirarla, las niñas dejaron escapar un agudo grito de terror. Sus padres las escucharon en casa y salieron corriendo para ver que estuvieran bien. Cuando las encontraron, Marisela e Itzel se encontraban en el suelo, llorando y gimoteando de pánico, al tiempo que señalaban al columpio, pero este se encontraba completamente vacío. Por más que buscaron a la otra niña, que ellas aseguraban que estaba ahí, no vieron a nadie.
Se dice que las pobres no pudieron dormir en las noches siguientes, se despertaban gritando en medio de horribles pesadillas y con el tiempo sus padres tuvieron que internarlas en un psiquiátrico infantil. Pronto, el rumor de lo ocurrido se propagó entre el resto del vecindario y muchos niños y jóvenes frecuentaron el parque por morbo. La mayoría de ellos afirmó no haber visto nada raro en los columpios. Sin embargo, hay quienes, no se sabe si para tomar el pelo o en serio, aseguraron haberse topado con una niña solitaria en un columpio. Nadie nunca se atrevió a hablarle ni acercarse, por temor a su rostro demoníaco. Escalofriante leyenda venezolana que os pondrá la piel de gallina cada vez que oigáis un silbido. Se trata del Silbón, el tenebroso espectro de un hombre que está condenado a vagar eternamente por las llanuras y bosques con un viejo y harapiento saco al hombro, en el que, según cuentan, lleva huesos humanos. Este espíritu maldito es descrito por muchos como un gigante alargado de hasta 6 metros de altura que sobresale entre los árboles llevando un sombrero de paja. Avanza sigilosamente emitiendo un silbido inquietante y perturbador que entona las notas musicales de forma ascendente hasta fa y bajando el tono hasta si. Dicen que este espantoso sonido es presagio de muerte. Si escuchas de cerca el silbido no debes preocuparte, significa que el silbón está muy lejos y no corres peligro. Pero si lo escuchas de lejos ten cuidado, tal vez sea demasiado tarde para ti. Se cree que la leyenda se remonta al siglo XIX. Existen muchas versiones de la historia. En una de las más extendidas, el Silbón fue un hombre que vivía con sus padres y abuelos y solía ir a los lugares silbando, de ahí su nombre. De pequeño se crió como un niño mimado al que le consentían todo. Gritaba y lloraba hasta conseguir siempre lo que quería. Cuentan que un día, el muchacho, sentado a la mesa, despreció la comida que su madre le había preparado diciendo que tenía ganas de comer asado de ciervo. Su padre, angustiado, le prometió que conseguiría uno para cenar esa noche. Entonces el chico y su padre fueron al bosque, pero tras varias horas de cacería, el padre no encontró ninguna presa y volvió con las manos vacías. El joven hambriento se enfureció tanto que asesinó a su padre en un ataque de ira, y con el cuchillo de caza le sacó las vísceras para tener algo que cenar. Al llegar a casa puso las entrañas sobre la mesa y le pidió a su madre que las cocinara. Ella, algo desconfiada, comenzó a hacer preguntas, y cuando se dio cuenta de que eran las tripas de su marido las que estaba cocinando, entró en pánico. El abuelo, que se había enterado del parricidio, decidió enseñarle una lección a su malvado nieto. Lo amarró a un árbol y golpeó su espalda a latigazos hasta que la sangre brotó en abundancia. Después echó limón y ají sobre las heridas para que sintiera el insoportable ardor. El joven fue desterrado y maldecido, y lo condenaron a vagar hasta el fin de los tiempos, enviando al perro tureco o perro del diablo tras él para que lo persiguiera. Por eso, el ladrido de los perros, el ají y los látigos suelen espantar al Silbón. Desde entonces deambula por bosques y llanuras, con su silbido característico y el saco mugriento donde guardó los huesos del cadáver de su padre. Dicen que se para en la entrada de las casas para contar uno a uno los huesos del saco. Si las personas de la casa logran verlo o escucharlo, no les pasará nada. Pero si nadie se percata de su presencia, a la mañana siguiente algún miembro de la familia aparecerá muerto, y añadirá los huesos de este a su colección. A veces se aparece en forma de sombra para atacar a los borrachos y mujeriegos. A los primeros les succiona el aguardiente que tienen en el cuerpo por el ombligo, y a los mujeriegos los despedaza, arrancándoles los huesos. Esta leyenda está también presente en el folclore colombiano, y en algunas regiones es conocida por el nombre del silbador o el chiflón. La versión en Colombia habla del alma en pena de un mujeriego que murió en soledad y simplemente busca la compañía de alguien para montar a caballo. Aunque otras historias más siniestras cuentan que alguien cercano a quien oye su silbido morirá. Si el silbido es agudo será mujer, y si es grave, hombre. Son muchos los que aseguran haber visto al Silbón en verano, sentado en los troncos de los árboles descansando, mientras juguetea con polvo entre sus manos. Pero es sobre todo en tiempos de lluvias cuando está hambriento de muerte. Mantened los ojos bien abiertos, tic-tackers, y si escucháis a lo lejos alguna especie de silbido espeluznante, estad alerta porque puede que el Silbón ande cerca. Esta es una de las leyendas urbanas más populares de Latinoamérica, aunque nadie sabe con exactitud en dónde fue que se originó.
La historia comienza en un pueblo pequeño, el típico lugar en donde todos los habitantes se conocen y que no cuenta con grandes atracciones. Este poblado poseía unas cuantas casas, además de un par de tiendas grandes para comprar, una plaza principal, una iglesia y otros establecimientos básicos. No obstante, la construcción que más llamaba la atención era el colegio infantil, el único existente en todo el sitio. Había sido establecido dentro de un antiguo caserón del que ya nadie se ocupaba. Allí fue a parar una nueva maestra que, a pesar de su juventud y falta de experiencia, fue designada a enseñar en una de las clases de primaria. Y es que, siendo un pueblito tan minúsculo, en realidad los maestros escaseaban y no podían darse el lujo de rechazar a ninguno. La profesora se adaptó enseguida a sus alumnos. Todas las mañanas, después de ponerlos a hacer alguna actividad, tenía la costumbre de encender la radio para que pudieran escuchar algo de música mientras trabajaban. Pero un día, la estación local interrumpió su programación para dar un aviso urgente. Un preso de la prisión de máxima seguridad más cercana al poblado había escapado y se encontraba merodeando a la zona. Se recomendaba a todos los habitantes cerrar sus puertas y ventanas de manera hermética y no salir bajo ninguna circunstancia. Al escuchar esto, los niños se sintieron nerviosos, pero la maestra se las arregló para tranquilizarlos, contándoles algunas historias. Fue en ese momento cuando una de las pequeñas pidió permiso de ir al baño. Dudando, la mujer se lo concedió tras varios intentos por parte de la niña para convencerla, pues realmente tenía muchas ganas de ir al baño a orinar. Recuerda, antes de que te deje entrar y por precaución, debes darme la contraseña secreta que solo tú y nosotros conocemos, le advirtió. 2 golpes y 3 arañazos en la puerta. La niña se marchó a los lavabos. 15 minutos después, la profesora estaba al borde de un ataque de nervios. No entendía por qué tardaba tanto. Finalmente, y con alivio, escuchó como alguien daba un par de golpes seguidos de 3 arañazos en la puerta del salón. Rápidamente fue a abrir, solo para encontrar la cabeza cercenada de su alumna mirándola en el umbral. La chiquilla había sido encontrada por el criminal, quien antes de matarla, la obligó a decirle la contraseña de la clase. Todos los niños fueron asesinados ese día. La maestra no pudo soportar sus gritos de agonía y terminó lanzándose por la ventana. La internaron en el manicomio tras sobrevivir de la caída, mas nunca volvió a ser la misma. Recluida en una minúscula habitación, todo lo que hacía era balancearse y repetir la misma acción contra la puerta. Primero, daba 2 golpes con la mano, luego 3 arañazos. El asesino jamás fue capturado de nuevo. Se dice que en los baños del colegio aún se aparece una niña sin cabeza. Si el video te gustó y te encantaría escuchar más historias como estas, activa la campanita de notificaciones.